Muy bien, vamos a continuar hablando de los motores del crecimiento y de la equidad, y para ello nos acompañará, muchas gracias, Andrés Cadena, socio de McKinsey y compañía, a quien le doy una especial bienvenida. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Yo quería compartir con ustedes parte de un análisis que hemos hecho en la firma sobre América Latina y crecimiento. Y dado que estamos hablando de 50 años de Confecámaras, quisiera hablar de 50 años de crecimiento. No voy a usar todas las láminas porque son pesadas y aburridas, pero voy a usar un par de ellas para tal vez tratar de pasar un mensaje sencillo con unas láminas muy complejas. Y el mensaje es el siguiente. Si nosotros miramos nuestro modelo de crecimiento económico, por supuesto que Colombia ha mejorado muchísimo en los últimos 50 años. Todo lo que ha pasado desde la creación de Confecámaras ha sido una revolución para Colombia. Hablaba el presidente solamente de lo que ha ocurrido en el último año. Si realmente tomamos hacia atrás 50 años y vemos el país que teníamos antes y el país que tenemos hoy en día, es un país muy diferente. Pero todo hay que mirarlo en términos absolutos y hay que mirarlo en términos relativos. ¿Qué ha pasado con el resto del mundo en este periodo? En este periodo de los últimos 50 años, el mundo también ha avanzado muchísimo. Y desafortunadamente para nosotros ha avanzado mucho más que América Latina y más que Colombia. Y eso es lo que está transmitiendo esta lámina, que es muy difícil de explicar, pero que lo único que hace es que compara nuestro crecimiento relativo al crecimiento de la OECD, club al que ahora pertenecemos. ¿Y qué es lo que vemos? Que hace 50 años, relativo a la OECD, Colombia estaba mejor de como está hoy en día. Y América Latina estaba mejor de como está hoy en día. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros crecimos, vimos toda esta revolución que ha venido ocurriendo en estos años, pero el resto del mundo también, y lo hizo más rápido de como lo hicimos nosotros. Es decir, nosotros teníamos que cerrar una brecha de desempeño, porque éramos un país emergente, y la OECD está compuesta principalmente por países desarrollados, y en los últimos 50 años esa brecha de desempeño relativo a aquellos países que ya se desarrollaron no se ha cerrado. Si algo se ha abierto un poco. Entonces la gran inquietud que le genera a uno es, si oímos el mensaje del presidente, que creo que es el mensaje correcto, de querer crecer y querer volvernos un país desarrollado y pensar hacia adelante, y hablamos de los, si nos toma 100 años el 1%, como él decía, versus si nos toma 20 años en al creciendo al 7%, ¿cómo hacemos realmente para cerrar esa brecha? Pareciera que en los últimos 50 años no hemos encontrado la respuesta. Y yo quisiera argumentar algo muy sencillo, y es, entendamos nuevamente en qué modelo económico estamos nosotros subidos, y si lo estamos haciendo bien o mal en ese modelo económico. ¿Qué modelo económico hemos escogido nosotros como colombianos? Hemos escogido un modelo que tiene tres principales condiciones. Uno es una democracia, dos es una economía de mercado, tres está basado en la iniciativa privada. Ya son las condiciones básicas de este modelo. Ahora, ese modelo, que aparentemente es el mismo que han utilizado la gran mayoría de los países hoy en día, en la forma en que nosotros lo ejecutamos no nos está permitiendo lograr el crecimiento aparente que deberíamos disfrutar. En números absolutos, las economías emergentes han crecido cerca del 5% durante los últimos 50 años. América Latina lo ha hecho al 2.8%. Es decir, lo hemos hecho casi a la mitad que el resto de las economías emergentes. Por supuesto, las economías emergentes nos van a pasar, nos están pasando y van hacia el proceso de desarrollo. Estoy hablando principalmente de las economías más prósperas del Asia, de África y de Europa del Este. Pero nosotros, sumando acá las economías más prósperas de América Latina, no lo estamos logrando. Y yo quiero traer hoy a la mesa eso y generarles a ustedes una reflexión. ¿Por qué? ¿Qué falla en nuestra economía de mercado? ¿Qué falla en nuestra democracia? ¿Qué falla en nuestro modelo de iniciativa privada que aparentemente no nos permite llegar a eso? Yo lo voy a tratar de simplificar en una lámina que explica qué es una economía de mercado y que está muy relacionado con lo que estaban hablando ahorita en el panel anterior sobre qué implica llegar a tener una empresa productiva. Una economía de mercado es una economía en la cual hay una oferta de bienes y servicios en unas condiciones específicas que encuentra una demanda por esos bienes y servicios y que en ese proceso de intercambio genera riqueza para los productores y para
los demandantes, los consumidores. Es tan sencillo como eso. ¿Qué implica que una economía de mercado funcione, sea eficiente? ¿Y por qué creo yo que la economía de mercado que nosotros tenemos en América Latina, nuestro modelo, y en particular el de Colombia, no es tan eficiente? Implica primero que se encuentre la oferta y la demanda, por supuesto, que hay un mercado. Pero segundo, que se encuentren unas condiciones idóneas. Cuando hablamos nosotros de la oferta, ¿qué es la oferta? La oferta son los productores, la oferta son los comerciantes, la oferta son los industriales. Y cuando pensamos nosotros en una oferta en Colombia, tenemos necesariamente que entender qué es lo que se produce y cómo se produce. Y desafortunadamente nosotros en Colombia estamos montados en un modelo de producción que es extractivo. Déjenme explicarles qué quiero decir con un modelo extractivo. Del total de la producción que nosotros generamos, el Producto Interno Bruto del país, ¿sí?, ha sido más o menos del 4% durante este periodo, largo periodo. El 75% de ese Producto Interno Bruto se genera básicamente por horas hombre trabajadas y solamente el 25% se genera por productividad. Eso que lo entienden solo los economistas lo voy a tratar de explicar muy sencillo. ¿Qué es lo que implica esa ecuación de producción? Lo que implica es muy sencillo. Cuando nosotros trabajamos, ¿qué hacemos? En cualquier empresa hay un trabajador, utiliza un capital, utiliza la tierra y ese capital, ese trabajo y esa tierra se meten en una maquinita que se llama innovación, hay una innovación tecnológica y sale un producto. Cuando se hace ese ejercicio en Colombia, el 75% del valor agregado de la economía está dado por mano de obra barata. Solamente el 25% está dado por productividad. ¿Qué es productividad? Hablábamos ahorita de cómo aumentarla, pero lo primero para tratar de aumentar la productividad es entender qué es productividad. La productividad es la capacidad de poder producir más de lo que yo invierto. Si yo invierto una hora hombre trabajada y saco como resultado una hora hombre trabajada, mi productividad no fue nada. Si yo como empresario invierto capital, invierto horas hombre y produzco más de lo que invierto, genero una productividad. El concepto es tan sencillo como ese. Y esa máquina oscura que nadie entiende, que llaman productividad, que llaman innovación, no es nada distinta de la apropiación tecnológica. Se las voy a dar con un ejemplo muy sencillo. En el agro, si uno coge un asadón y calcula cuánto puede sacar horas hombre con asadón, le da un número. Pero si en vez de usar un asadón yo utilizo un tractor, yo puedo multiplicar la cantidad de resultado que obtengo y resulta que un trabajador me saca una hora equivalente y un tractor me saca 100 horas equivalentes. ¿Cuál es la productividad? 100 veces más de un tractor que de una persona. ¿Cómo lo logré? Apropiando tecnologías. Fue todo lo que hice. En vez de utilizar mis manos, utilizo mi cerebro para producir una máquina que me ayude a producir y a generar una productividad 100 veces mayor. Ese es todo el concepto de productividad. Cuando les hablen economistas y gente súper sofisticada, es tan sencillo como cuánto invertimos y cuánto logramos del otro lado. Y ese diferencial es la productividad. ¿Y cómo lo logré? Utilizando máquinas, porque se mide sobre productividad laboral. Entonces, ¿cuántas productividad saco por cada hora trabajada? Es mi capacidad de poder innovar, que es mi capacidad de poder adoptar tecnologías para producir más máquinas. ¿Por qué les quería comentar eso? Porque nosotros en nuestro modelo de crecimiento no hemos sido capaces de dar un salto muy sencillo y es un salto a la innovación tecnológica en Colombia. Seguimos todavía produciendo en los principales sectores de la economía, siendo el del comercio uno de los más afectados, bajo un modelo muy artesanal. Seguimos haciendo agricultura artesanal, seguimos haciendo comercio artesanal, seguimos haciendo industria artesanal y como resultado de eso nuestra producción agregada es muy artesanal. De cada 100 pesos que producimos, 75 se basan en el asadón y 25 se basan en el tractor. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Para seguir con mi analogía y no pasar a otros por cuestiones de tiempo, hoy en día la tasa de adopción de tractores en Colombia, una tecnología de hace 200 años, porque se inventó con la máquina a vapor,
es de menos del 5%. ¿Qué es lo que no hemos hecho? No hemos adoptado tecnologías. Y eso lo vemos sector tras sector tras sector. Eso tiene una implicación. ¿Queremos aumentar la productividad? ¿Queremos crecer por encima del 5 o 6%, como decía el presidente? No lo vamos a lograr si no hacemos un cambio de modelo. Si nosotros creemos que podemos seguir con el modelo a la bruta, de más mano de obra barata para producir, y esperamos crecer al 5% y esperamos cerrar la brecha y parecernos a un país de la OECD, les voy a dar una noticia, eso no va a pasar. No hay ningún país en el mundo que haya logrado cerrar su brecha y pasar a ser un país desarrollado que no lo haya hecho adoptando tecnología. Y adopción de tecnología no es nada diferente de lo que te estaba diciendo. En cada uno de los sectores, aprovechar las tecnologías disponibles. Siguiendo con mi propio ejemplo, ahorita del agro. 5 tecnologías, todas ellas existentes hace mucho tiempo, excepto la última, pero que son el tractor de 200 años, el manejo del clima, que son los invernaderos, el manejo de semillas genéticamente modificadas, que tienen más de 100 años, y las otras 2 que se me olvidaron ahorita. Esas 5 tecnologías representan el 80% del total de la brecha tecnológica entre nosotros y los Estados Unidos en el sector. Una de ellas es el Internet de las cosas, y después me acuerdo de la otra. Pero esas 5 tecnologías representan el 80% de la diferencia entre un sector, el sector más avanzado del mundo en el agro, y nosotros. Y son tecnologías, muchas de ellas existentes hace 200 años. Entonces uno se pregunta por qué nosotros no somos capaces de adoptar esas tecnologías que existen 200 años y desarrollarnos. Bueno, ¿qué implica eso? Esa es la oferta, es la forma en que producimos. Detrás de esa oferta, no solamente es el desarrollo tecnológico y la adopción, eso pasa cuando hay inversión. ¿Qué es un desarrollo tecnológico? Es cuando cada uno de ustedes decide mejorar en la fábrica, mejorar en el proceso, mejorar en la tienda, y adoptar una tecnología. Una tecnología puede ser conocimiento, una tecnología puede ser una máquina nueva, una tecnología puede ser internet, puede ser una nueva troqueladora. Esas inversiones son inversiones productivas. Un país, esto es una regla de 3 nuevamente, otra vez un economista aquí me regañaría, pero si nosotros logramos mantener una regla que es básicamente tener cerca del 30% del PIB en inversión, el país crece más del 5%. Hay una condición, que no toda la inversión sea en petróleo. Tiene que haber una diversificación de inversión que genere empleo. Si eso pasa, el país crece. Entonces, cuando hablamos de aumentar la productividad, ¿qué es? Aumentar la productividad es apropiar tecnología. ¿Cómo se apropia la tecnología? Invirtiendo. ¿Qué es lo que requiere para que invirtamos a más del 30% como porcentaje del PIB? Se requiere que haya confianza en el país, reglas de juego, proyectos de inversión y que ustedes se sientan cómodos de invertir porque van a obtener un retorno. Eso es lo que se requiere. En Colombia, la tasa de inversión ha estado variando en los últimos años, es de las más altas, si no más alta de América Latina en los últimos años, más no en el periodo suficientemente amplio, de 50 años, ya ha estado variando alrededor del 17%, ahorita está en el 23%. ¿Queremos entonces crecer al 5%? Necesitamos llevarla del 23 al 30%. En una economía de 300 billones de dólares más o menos, implica que hay que crecer nuestra inversión marginal, además de todo lo que hacemos, en 20 billones más por año. ¿Queremos generar unas economías productivas? Esas inversiones tienen que ser más allá del petróleo y la minería, que generen empleo. ¿Queremos la receta con los ingredientes secretos? Es muy sencillo, no hay ningún país que no lo haya logrado. Si no logra aumentar sus tasas de inversión, si esas tasas de inversión no están por encima del 30%, lo cual implica que nosotros tenemos como colombianos que inventarnos la forma de meter 20 billones más todos los años de dólares a la economía en proyectos productivos. Y ahí sí, como dice el presidente, en 20 años nos desarrollamos. 20 años de 20 billones de proyectos productivos. Si queremos verlo, 20 años de 20 billones de 1 billón en 20 años. Y esa es la receta, es así de sencillo. No hay ningún país que haya hecho algo distinto.
La pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hemos logrado y qué consecuencias tiene que no lo hayamos logrado? La primera y la gran consecuencia que tiene está al lado de la demanda. ¿Qué es la demanda? Esos ingresos que se generan ese Producto Interno Bruto, ¿quién se queda con él? ¿Se lo quedan las empresas en utilidades? ¿Se lo queda el gobierno en impuestos para redistribuirlo? ¿Y se quedan los empleados, los trabajadores en salarios? ¿Cuál es el problema de nuestro modelo de crecimiento? Como generamos ese 4% de crecimiento acumulado durante todos estos años, con base en la fuerza bruta y no en la productividad, el resultado es que en la demanda, en el uso de esos ingresos, los salarios no suben. Les voy a explicar por qué no suben. Las empresas generan unos ingresos, generan una utilidad. Cuando la productividad es alta, pasan dos cosas. Lo primero que ocurre es que una empresa genera utilidades que las vuelve a reinvertir si hay oportunidades en crecer. Lo segundo que pasa es que paga buenos salarios. Pero si esa ecuación se rompe y no hay buenos salarios, no hay consumo. Y si no hay consumo, no hay demanda. Y si no hay demanda suficiente, los empresarios no invierten las utilidades porque no tienen la necesidad de hacerlo, porque no hay mercado. Y ahí es cuando el mercado no funciona. Es así de sencillo. ¿Y qué pasa con un modelo de 75-25? 75% mano de obra barata y 25% productividad. Que el salario de la mano de obra barata por definición es barato. Y si es barato, cuando se distribuye ese Producto Interno, que es la riqueza del país, a los trabajadores les queda muy poquito. Los salarios no suben en Colombia, suben al 0.7% versus un crecimiento de la economía del 4%. Al no subir los salarios, no hay consumo. Al no haber consumo, no hay demanda. Al no haber demanda, no hay inversión productiva. Al no haber inversión productiva, el círculo no se mueve. ¿Cómo crece China? ¿Cómo crece Singapur? ¿Cómo crecen los Estados Unidos? ¿Cómo crece cualquier economía? Haciendo mover ese círculo. ¿Cuál es la forma de hacerlo mover? Empezar a descomponer ese crecimiento que sea mucho menos de salarios bajos, mucho menos de empleo barato, invirtiendo en tecnologías. No hay otra forma. En la medida en que una empresa encuentra un consumo, ¿qué es lo primero que hace? Se expande, crece, invierte en innovación y desarrollo, que no es nada distinto de la siguiente máquina, un poco más sofisticada que la anterior, pero al ir invirtiendo en tecnologías, la mano de obra que se requiere para poderlas ejecutar es superior. Hay que entrenarla. Cuando la entreno, se vuelve escasa, sube el salario y al subir el salario se vuelve un multiplicador y empieza la rueda a moverse. Eso, que yo no soy economista, pero lo he ido entendiendo poco a poco, es lo que es una economía de mercado. Suena súper obvio. ¿Por qué no funciona entonces? ¿Por qué no somos capaces de generar un incentivo para que haya inversiones más altas en el país? Algunos dicen es que no hay suficiente demanda, entonces abrimos la economía. Llevamos abiertos desde el año 1990 o 91, con César Gaviria. Y sin embargo, todos esos tratados no nos han generado la demanda suficiente para que los empresarios decidan invertir más o empresarios de afuera utilicen a Colombia como una plataforma de inversión superior. La pregunta es ¿por qué? ¿Dónde está la cuadratura del círculo? Si le funciona a todos los países, si es la ecuación que ha sacado adelante de la pobreza a todos los países que han salido pobres, ¿por qué a nosotros no? Yo les voy a dar un par de explicaciones de por qué no ha pasado. La primera es que esa economía, en el caso colombiano, tuvimos la economía cerrada muchos años, lo cual generó una contracción de demanda en Colombia y una concentración de la riqueza en Colombia. Los empresarios se dividieron en dos, grandes empresas y la economía informal. Y en la mitad nos falta todo un eslabón de empresas pequeñas y medianas, formales, que son quienes realmente mueven esta rueda. Cuando ese eslabón falta, no genera el dinamismo, no genera la competencia
que permite que una empresa termine invirtiendo, termine tratando de ganar mercados y salga adelante. Entonces, Colombia se ha vuelto una economía de rentas y lo sigue siendo hoy en día, desafortunadamente. Y hasta que nosotros no entendamos eso, el liderazgo de este país que está representado en el mundo empresarial aquí y en la ANDE y en un par de gremios más, y el liderazgo político y el liderazgo académico, y no entendemos que somos una economía de rentas y que como una economía de rentas no vamos a salir adelante, no va a cambiar. Porque las economías cambian por dos razones, o porque sus líderes entienden y adoptan un modelo diferente, o porque hay un choque tipo Venezuela que las hace cambiar. Pero esos choques externos generalmente no salen bien. ¿Cómo hacemos entonces para cambiar una economía rentista a una economía de mercado? A propósito, ¿por qué les digo que es rentista? Les voy a mostrar una lámina de todas las que les traía. Esto. Cuando un empresario cualquiera de ustedes se siente y dice voy a invertir en Colombia, vamos a cumplir las profecías del gobierno, vamos a crecer al 5, al 7, vamos a invertir en Colombia. Lo primero que hace es hacer un cálculo de cuánta plata voy a poner en el país y cuánto voy a recuperar. Y todos los empresarios, por definición, participan en la economía de mercado buscando un retorno. No son la economía social, son la economía privada, de la iniciativa privada que genera el empleo. Y cuando yo llego y me siento en esta plataforma de inversión que es el país, y encuentro que la energía relativa a otros países semejantes es 40% más cara, y el financiamiento es el doble de lo que me cuesta en otro país, y la logística me cuesta 30%, y en materia impositiva pago 100% más de impuestos por más de que lo hayamos ajustado, y que la regulación laboral es más costosa en Colombia que en otros lados, y no pusimos acá el costo de la tierra que está distorsionado por el narcotráfico. Si mis factores de producción de los que le hablaba, que son el capital, el trabajo y la tierra, son más costosos, cuando entro a generar un proyecto ya entro en una desventaja estructural como empresario. Y acá hay empresarios grandes que saben esto porque saben cuánto les cuesta la próxima planta en Colombia versus cuánto les cuesta en Costa Rica, o cuánto les cuesta en Panamá, o cuánto les cuesta en Chile, sin irnos más allá. Cuando esto ocurre, generamos una distorsión de mercado. ¿Cuál es la preocupación? Estos son los factores de producción transversales a cualquier industria en Colombia. Todos ellos comparten un punto en común. Todos son industrias reguladas o semirreguladas. ¿Qué nos está diciendo? En nuestro modelo de desarrollo económico, la regulación está jugando en contra del desarrollo. Y estamos extrayendo rentas de los negocios en los cuales deberíamos estar tratando de generar una competencia. Es decir, cada uno de estos sectores tiene dueños. ¿Cómo cambiamos esto? Se me acabó el tiempo, les cuento en la próxima. No, mentira, me queda un minuto. Sí se me acabó, pero igual les cuento en un minuto. Obviamente, lo primero es ser conscientes de cuáles son las realidades del país, cuál es la situación. Tenemos un país espectacular, con todo lo que necesitamos. Excelente talento, como decía nuevamente el gobierno, el presidente. No nos falta necesariamente capital. Tenemos un sistema de pensiones que ha generado una capacidad de inversión privada institucional muy importante y tenemos tierra en abundancia. Entonces no hay una razón, además no somos menos inteligentes. Cuando uno charla con un chino se siente más inteligente, si le entiende. Típicamente, lo que pasa es que son muchos chinos y son coordinados, pero nosotros no somos menos inteligentes que ninguno de los asiáticos. Yo creo que si algo somos mucho más inteligentes, entonces no nos falta ninguno de los componentes. Nos falta es entender y ponernos de acuerdo. Entonces, necesitamos invertir 20 billones más por año. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos trayendo inversionistas internacionales y locales que crean en Colombia. Uno, confianza en el país. Yo celebro que la discusión que se está dando aquí, Julián, sea una discusión de optimismo, porque es el primer paso. Si todos decimos esto es una porquería, pues convencemos a los que van a invertir de que es una porquería. Si decimos esta es una maravilla, convencemos a los que van a invertir que es una maravilla. Segundo,
Tenemos que darles unas condiciones de inversión apropiadas. Oiga, venga, invierte en Colombia que va a ganarse el 3%. Nadie va a invertir en Colombia si se gana el 3%. Venga, invierte en Colombia si se gana el 10, 15%. Ah, me interesa. Pero no me puedes entonces cambiar las reglas de juego y decirme después, todo lo que te dije es mentira. Entonces la estabilidad en las reglas de juego es básica para que la gente invierta y deje el capital acá. No puede haber reformas tributarias cada 2 años. No puede haber. Punto. O sea, esa práctica que tenemos, que se ha vuelto común, no puede seguir existiendo. Y la tercera, tiene que haber proyectos interesantes y muchas veces la oferta y la demanda no se encuentran porque los proyectos no se han estructurado. El país necesita estructurar proyectos grandes y pensar en grande. Primera condición, es inversión, es inversión, es inversión, es la economía. Nuevamente, muy contento de ver al presidente hablar de crecimiento, crecimiento, crecimiento. Segundo tema, no podemos seguir siendo una sociedad rentista. ¿Y cómo lo evitamos? Pues aprendamos de los que ya lo han logrado hacer. Es que la gran mayoría de los países han pasado, vuelven y pasan, es parte esencial de la naturaleza de los empresarios y del emprendimiento, pero hay formas de corregirlo. Y la forma más sencilla es reconocer que en esa economía de mercado que les planteaba yo hoy, hay un punto central, y el punto central es el individuo. Fortalezcamos las instituciones que defienden a los individuos. Fortalezcamos la Superintendencia de Industria y Comercio. Cuando un mercado define al individuo en el centro, por encima de los rentistas, de los monopolios y los oligopolios, cuando la regulación está pensada en el individuo, en la mayoría, en el colectivo, ese círculo despega. Es lo que nos falta. Suena obvio, pero no lo hemos logrado hacer en 200 años desde el Bicentenario, pues desde la fundación de la República. Hagámoslo. Tenemos una economía de mercado de las más sólidas de América Latina, tenemos una democracia de las más sólidas de América Latina, pero nos falta siempre la última milla. Demos el paso. Realmente comprometémonos como país a unas reglas de juego estables en donde el individuo es el que está en el centro y no las empresas o algunos empresarios. Y si logramos eso, a este país no lo para nadie. Este país tiene uno de los mejores talentos. Está prácticamente toda la tierra por desarrollar. El capital ni siquiera tenemos que traerlo afuera, está aquí, se está yendo. Este año ha sido una reversada importante. Hay que reconocerle al gobierno ese esfuerzo, pero no es suficiente. Pero todo eso no pasa si este no es el debate público. Si las cosas se vuelven transparentes, sencillas, los conceptos son sencillos, no le dan a uno un buzzword rarísimo de que es productividad, no es nada distinto de adoptar las tecnologías a través de inversión, no es nada distinto de subir los salarios a través de formación. Y empezamos a actuar así desde los gremios, desde las empresas, y en un diálogo público-privado que evite que la forma de cambiar esto sea a través de una crisis estructural como pasó en Venezuela, sino lo hacemos nosotros los líderes mejores formados, se puede lograr. Ese es el punto, eso era lo que quería compartir, lo podría hacer mucho más largo con una cantidad de filminas rarísimas, pero ese es el punto. Muchas gracias.